Yo, antes de comenzar esta disertación, quiero que leamos juntos, y si lo pueden poner en la pantalla sería muchísimo mejor. No sé si ya lo han considerado, pero si no, los invito a que todos lo tengamos desde ahora en adelante como una promesa, una directriz, una meta, un objetivo, visualización, imaginación, en fin, como lo quiera plasmar. El libro de Job 14, siete, 8 y 9. Vamos a ver. Job 14, 7, 8 y 9. Porque para el árbol hay esperanza. Si es cortado, se renovará, y su retoño no dejará de ser. Aunque su raíz envejece en la tierra y su tronco muere en el suelo, al percibir el agua reverdecerá y echará ramas como plantas. ¿Se comprendió? Como lo tenemos allí, vamos a leerlo, por favor, todos al unísono, bien fuerte. Creo que se está transmitiendo esta reunión, que lo oiga todo el mundo, al norte, al sur, al este y al oeste. A la cuenta de 3 comenzamos. Ustedes lo leen en la versión que está allí. 1, 2 y 3. Créalo. Eso es lo que viene para el movimiento Agua Fresca. Y si lo cree, yo le voy a invitar que tome unos minutos. Tomemos unos minutos, porque yo sé que muchos están viendo lo que falta, lo que se quedó atrás, lo que se perdió, lo que se cortó, lo que se secó. Y hay un filósofo que yo estudio mucho, Spinoza, que dice que cuando un hombre, una mujer se quedan considerando solo lo que no tienen, lo que se quedó atrás, lo que les faltó, lo que se perdió, eso genera algo que se llama despotencia, una mengua de la despotencia, y que muchos han basado su humildad, muchos han basado su remordimiento, y muchos han basado una vida de compasión en ese tipo de tristeza, que no son virtudes en ese momento, sino que son falencias, afectos tristes, que no nos llevan a nada sino a la despotencia. Pero cuando nosotros consideramos, es decir, clavamos la mirada en lo que nos queda, en lo que tenemos, con lo que contamos, eso genera potencia, nos anima, nos motiva, nos bendice, y es entonces donde se produce la expansión, el fortalecimiento y el crecimiento. No nos concentremos en lo que quedó atrás, concentrémonos en la potencia que tenemos de parte de Dios en nuestras vidas. Y que esa consideración de sí, esa consideración de esa potencia interior, hermano, nos motive, nos alegre, para que cuando el agua fresca caiga sobre ese tronco que para muchos ya está caído y muerto, ese tronco percibe, revive y comienza a florecer, a crecer, dejando a todos alrededor callados, mudos y avergonzados. Y le voy a pedir que allí sentados cierren sus ojos
y hagamos este proceso, este acto de fe, donde veamos un árbol seco, cortado, sin hojas, sin fruto, pero ahí está, de pie todavía, firme, ligado a la tierra. Y de repente empieza a llover. Imagínense todo lo que estoy hablando. Comienza a llover, a llover, a llover. Y se desprende desde la montaña un riachuelo. Un riachuelo. Y rodea al árbol. A ese árbol moribundo para muchos, con sentencia de muerte para otros. Pero ese árbol se resiste a morir, se resiste a desaparecer. Y el riachuelo lo riega, y en sus raíces comienza a haber un movimiento. El agua penetra la tierra, se conecta con esas raíces, y esas raíces comienzan a beber de esa agua, y ese árbol comienza a revivir. Abrió los ojos, como Jonathan, el hijo de Saúl, el rey, que probó de aquella miel con la punta de su lanza, y sus ojos se abrieron y revivió. Y ese tronco comienza metafóricamente a abrir los ojos, y ese corazón comienza a palpitar con el ritmo adecuado. No tiene mucho, no tiene hojas, se cayeron quizás sus tallos, se cayeron quizá sus ramas, perdón, pero hay algo dentro de él, una chispa que sí tiene. Quizá hay otros árboles frondosos a su alrededor, pero ese tronco caído, vencido por el tiempo, seco, moribundo, comienza no a mirar alrededor lo que otros tienen, sino a mirar dentro de sí lo que sí tiene. ¿Y qué es lo que sí tiene? Ganas de vivir, ganas de seguir adelante, ganas de reverdecer. Y ese árbol comienza progresivamente a fortalecerse. Desaparece el color propio del árbol seco y comienza un verdor a surgir. Y empieza a elevarse. Y empiezan a salirle ramas. Y empieza a crecer y a crecer y a crecer. Y entre más crece, más ramas salen. Hojas verdes, vivas. Y de repente comienza a dar fruto. Y las aves del cielo vienen a descansar en él, a cubrirse del sol debajo de esas ramas. Y ese fruto va a llevar nutrición y alimento a muchos seres. Y los otros árboles comienzan a mirar lo que este acto de fe, estas ganas de vivir, esta consideración de la potencia que tenemos, comienza a manifestarse sin que nada ni nadie lo detenga. Créalo, vívalo, experiméntelo, siéntalo. ¿Y por qué le digo que lo vean? ¿Por qué lo digo que esa imaginación que hemos hecho hoy sea viva, profunda, real? Porque hemos entendido a lo largo de tantos años que lo que se hace realidad no es lo que se declara,
Lo que se hace realidad no es lo que se desea. Lo que se hace realidad no es lo que quizás sentimos. Lo que se hace realidad es lo que logramos ver. Véalo, véalo, véalo como si le estuvieran adelantando el futuro de esta congregación que se resiste a morir. Esta congregación que en este mismo momento comienza a percibir, a recibir agua fresca, agua vital, y esa conexión de sus raíces con esa agua fresca comienza a potenciar ese árbol hasta que se convierte en un poderoso árbol en el bosque del reino de Dios. Aplauda sobre su cabeza y diga: gloria a Dios. ¿Cuántos lo hicieron? Amén. Todavía no he comenzado a predicar. Yo he aprendido muchos principios en estos últimos años de mi vida. Tanto por la parte universitaria como por la parte ministerial. Me he conectado con grandes maestros que me han instruido, me han enseñado. Y una de las cosas que más me impresionó de estos aprendizajes, y que hoy lo quiero compartir con ustedes antes de comenzar esta prédica, tengo ese fuego en mi corazón de decírselos. Ya les dije uno, le voy a decir otra cosa. Este es el camino, mis hermanos, del éxito. Tenemos fórmulas, sí, tenemos principios, métodos, sí, que funcionan, sí, pero solo esto que les voy a decir, solo esto puede echar a perder cualquier empresa, cualquier visión, cualquier proyecto de vida. Y esto es para todos. Y ustedes, como primicias de esta nueva, de este nuevo árbol que se levanta, si esto hoy lo entendemos y lo comprendemos, no habrá nada ni nadie que detenga el avance, crecimiento y expansión y restauración de este ministerio. Escúchelo atentamente. Así dice, no lo busquen, o bueno, sí, para que quede mejor constancia, Éxodo 7:17 y Éxodo 7:19 al 20. He aquí que con la vara que tengo en mi mano voy a golpear las aguas que están en el Nilo y se convertirán en sangre, le dice Moisés al faraón. Escúchenlo de nuevo. He aquí que con la vara que tengo en mi mano, oh faraón, voy a golpear las aguas que están en el Nilo y se convertirán en sangre. Y el Eterno le dijo a Moisés: di a Aarón, toma la vara y extiendes tu mano sobre las aguas de Egipto para que se conviertan en sangre. Y levantó Aarón la vara y golpeó las aguas que habían en el río y se convirtieron todas las aguas del río en sangre. ¿Cuántos se dieron cuenta de la dinámica que hay ahí? Ahí está. Ah, no, no está. ¿Cuántos se dieron cuenta? ¿Quién dijo que iba a golpear las aguas del Nilo con la vara que tenía en su mano? Moisés. Pero ¿quién terminó golpeando las aguas del Nilo? Aarón. No Moisés. ¿Mintió Moisés? ¿Se echó para atrás Moisés? ¿Se acobardó Moisés? Incluso
La orden inicial la dio el Eterno a Moisés para que él extendiera su mano y golpeara las aguas del Nilo para que éste se tornara en sangre a fin de castigar al faraón y al pueblo egipcio por haber rehusado dejar libres a los hijos de Israel. Algo pasó. Algo pasó. Sin embargo, cuando leemos el resto de la historia, vemos que fue Aarón quien finalmente tomó la vara y golpeó las aguas del Nilo y éstas se tornaron en sangre. Lo acabamos de leer. ¿Por qué se cambiaron los planes? Y aquí viene. Esto nos va a volar la cabeza, hermanos. Metafóricamente hablando. Dice la sabiduría hebrea desde muchos siglos atrás. Explican esto. Que Moisés objetó la orden divina. En oración y con respeto le dijo: Dios, ¿es correcto que yo golpee al Nilo? Alguien que bebió de un pozo no debería después arrojar piedras dentro de él. ¿Cómo puedo yo golpear el río que un día sirvió para que me salvara? Recordemos que Moisés fue puesto por su propia madre en el río Nilo en una canasta a fin de salvarlo del decreto de muerte que había sentenciado el faraón contra todos los varones hebreos que nacieron o nacieran en Egipto. Milagrosamente las aguas del Nilo no anegaron la canasta y lo protegieron de una muerte segura. Entonces la objeción de Moisés fue la siguiente: ¿es justo que yo golpee las aguas que un día me sirvieron y me prestaron su ayuda? Es por ello que Aarón fue quien finalmente golpeó las aguas, según lo testifica el texto sagrado, porque había que hacer juicio. Había que mostrar la medida por medida, migdá keneged migdá, como se dice en hebreo, de todo el trabajo que los egipcios, las cargas que los egipcios habían puesto sobre el pueblo de Israel, y eran tiempos de juicio. Sin embargo, Moisés, aunque eran tiempos de juicio, entendió este principio, que el que hoy lo logre entender, su vida va a estar salvaguardada y protegida. Sin embargo, esto no quedó ahí. En las dos plagas, las de ranas y de piojos, a Moisés le tocaba golpear la tierra de Egipto, pero no lo hizo tampoco. Fue Aarón quien las ejecutó con su mano, afligiendo el Nilo para que produjera ranas y golpeando el polvo de la tierra de Egipto para que produjera piojos. ¿Cómo golpearía Moisés la tierra en la cual se crió, se educó y se hizo hombre? Ahora, si esto se aplica tanto a las cosas inanimadas como a los seres vivos y mortales, pero en especial a cualquier ser humano que nos haya hecho un acto de bondad, ¿cuánto más a aquellos que han servido para que nuestras vidas dieran un giro de 180 grados? Yo una vez dije un giro de 360 grados y me dijeron, pues volvió a quedar en el mismo sitio. Es un giro de 180 grados. Y qué lamentable es encontrar gente que viaja a otro país y habla mal del suyo.
Qué lamentable es encontrar personas que no tienen reparo en hablar mal de sus padres, denigrar de su propia familia, menospreciar la escuela y colegio donde se educaron, ridiculizar la universidad donde se formaron como profesionales y hablar mal de la iglesia, del ministerio que un día sirvió para que salieran de la pobreza, de la enfermedad, de la pena, del caos. Y si yo ya no estoy de acuerdo con ellos, debo tramitar este sentimiento con mucha precisión. Hablan y hablan mal de la vida misma y de aquellas cosas y escenarios que le han servido de cobijo y le han brindado apoyo. Pero no solo eso, no solo hablan mal, hieren y golpean el pozo que un día les dio de beber. Y quiero que lo sepan, mis estimados hermanos, que en el judaísmo, en el pueblo de Israel, este episodio de Moisés y Aarón con el Nilo y la tierra de Egipto, de allí han surgido todos los tratados de lo que es la gratitud y de lo que es la ingratitud. Y cómo la ingratitud es una señal infalible que distingue a las personas perversas e indignas. Es una mala señal, pues dice quién es esa persona. Y no necesitamos más señal para conocer a una persona que su ingratitud. Dígale que está a su lado. El que entendió, entendió. Esa era la segunda cosa que les quería decir. ¿Se comprendió, verdad? Dígale al que tiene a su lado, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando yo escuché esto y entendí otras cuestiones, como por ejemplo, hay que ser agradecido con una persona siempre y decirle a los hijos el favor que esa persona me hizo, decírselo a los hijos, aunque me haya enseñado una sola letra de la Torah. ¿Una sola qué? Letra. Y yo recuerdo que me conseguí con una persona que estudió conmigo primer grado de la escuela. Imagínate, tenía yo como ¿cuántos años? 8 años, 7 años, 8. Y él me enseñó a mí, yo me acuerdo en la primaria, me enseñó a mí la R. Yo no la sabía hacer. Y él me enseñó la R. De hecho se llama Alfredo. De hecho es católico, de esos católicos encendidos. Y me lo consigo. Nos reconocimos. Alfredo, Alfredo, ¿qué haces tú? Yo le di mi historia, él me contó la suya. Y le dije, ¿se acuerda que usted fue el que me enseñó a escribir la R? Y fui y me compré una camisa con un nombre de Dios aquí. Y se la obsequié de agradecimiento. Le dije, quiero agradecerte que tú me enseñaste la R. Pero yo ya sabía lo que decían los sabios de Israel respecto a aquel que te enseña tan siquiera una ¿qué? Una letra. Y escuchen esto. Esta historia a mí me impresionó. Son cosas que uno va entretejiendo y bueno, va rectificando, porque yo también he cometido muchos errores. Y la bendición es en que usted comprenda y rectifique. Comprenda y rectifique. Ahí está la grandeza
de la vida. No es no equivocarse, es equivocarse, reconocer que me equivoqué y enmendar el camino. Este hombre, su hija le apareció una enfermedad. Estoy hablando de una historia muy antigua del pueblo de Israel. Le apareció una enfermedad degenerativa. Y toda la comunidad se abocó a apoyarlo, a orar, a hacer ayunos, bueno, a hacer todo lo que estuviera a su alcance. Pero la niña empeoraba. Su maestro, su rabino, también hizo todo lo que estuvo a su alcance. Y un día, en el desespero, se escuchó, llegó al pueblo la noticia que venía un gran sabio a un pueblo que estaba a unas horas de camino y que tenía el don de sanar enfermos. Y fue y le dijo a su maestro, a su rabino, le dijo: maestro, ¿usted me autoriza a llevar mi hija a esa zona donde está ese distinguido varón de Dios para que ore por mi hija? Y él dijo: ve, hijo mío, ve con la bendición de Dios y Dios te conceda los deseos de tu corazón. Y dice que armando la maleta del viaje, empezó a reflexionar. Él conocía a su congregación, él conocía a su gente, que había gente que odiaba a su rabino, que había gente que despreciaba a su rabino, que había gente que estaban buscando la manera de que lo sacaran. Y dijo: si yo hago esto y mi hija se sana, esto se va a acabar. Porque van a decir que este hombre, este maestro, no tenía la fuerza espiritual y yo sé quién es. Y este hombre, se le va a venir este grupo encima y lo van a acabar. Y miró al cielo y le dijo: Dios mío, no me voy a mover de aquí. Si está en tu corazón sanar a mi hija, sánala. Pero yo no voy a permitir que destruyan mi comunidad, porque yo me conozco lo que hay aquí. Desempacó la maleta, la esposa, los familiares. ¿Qué pasó? No voy a viajar. ¿Por qué? No puedo decirle, pero no voy a viajar. Hermanos, en esa misma hora su hija fue sanada. ¿Y sabe por cuál principio? Por el principio de la gratitud, por el principio de honrar a esa familia, a ese hombre que tanto había hecho por él y por su gente. Así es que se mueven las cosas, hermano. Esto no es cambiarme yo de iglesia e ir a hablar pestes de la mía allá con la otra. No, hermano, así no funciona esto. Y esto para mí es el mal y la tragedia de muchos creyentes que van buscando la iglesia perfecta. Y diga conmigo: la única iglesia perfecta vendrá cuando todo esté concluido y completado. Mientras tanto vamos a seguir lidiando, hermano, con tantas cosas. Y aquí vamos hacia adelante. Atesoren este principio, enséñeselo a sus hijos y recuérdelo toda la vida. No se le lanzan piedras ni se golpea al pozo que un día me dio de beber. Yo quisiera celebrar esto con un fuerte aplauso, hermanos. Y que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a entenderlo. ¿Estamos bien? Bueno, esto es lo que llaman la frutica picada. ¿Sí? Ahora vamos con el plato fuerte. Prepárense, mis hermanos. Hemos venido a hablar de las primicias. Yo le pregunté a mi hermana María C. ¿por qué la fecha? ¿Verdad? Anoche es que esta fecha es algo, me dio una explicación ya pragmática. O sea, no es una fecha que sea por algo especial ni nada por el estilo. ¿Y por qué le pregunto? Porque es que hoy, en toda la comunidad judía mundial se está hablando precisamente del tema de las ofrendas. Recuerden que en el pueblo de Israel
la Torá, desde Génesis hasta Deuteronomio, se estudia una porción cada sábado, ¿sí? Lo que llaman la parashá. Y resulta pues que la parashá de este sábado, la porción, la parte que corresponde para ayer y para esta semana, ¿qué pasó? Y ayer, que es la central donde se leyó, pues se lee la porción allá en Éxodo 25, que es la porción de las ofrendas. Es algo tremendo, porque cuando hay conexión, mis hermanos, pues hay conexión. Hay lo que llaman en psicología la sincronicidad. Diga conmigo, sincronicidad. Y ahí en Éxodo 25, creo que dije Génesis, es Éxodo 25, ahí están los principios de la terumá, de las ofrendas, que lo vamos ahora a llevar a la práctica de las primicias. Y comienza esta porción diciendo que tomen para mí una ofrenda. Que tomen para mí una ofrenda. Y de allí se ha enseñado que cuando un hijo de Israel da, ya sea bajo la figura del diezmo, de la ofrenda, de las primicias o de ofrendas de caridad, de sedacá, de actos de justicia, no solo está dando, sino que también está recibiendo. Porque cuando se acepta, el hombre acepta esa donación, el donante obtiene un mérito por ese mandamiento cumplido, a través del cual recibe de vuelta del Señor 10 veces lo que éste ha dado. De hecho, en Deuteronomio 14:22 dice, en hebreo, así es que se traduce. En las traducciones pues no entienden que se repita una palabra, entonces le acomodan una intención. Entonces encontramos en muchas versiones indefectiblemente diezmarás, pero en hebreo no se dice así. En hebreo se dice tú diezmarás. Y los sabios de Israel desde la antigüedad te explican que dando el 100% para actos de generosidad, tú te harás rico. Así dando para el reino de Dios, los hijos de Israel estaban tomando de Dios mucho más de lo que realmente estaban dando. Y anoche lo explicamos. Números 5:10, donde dejamos constancia. Cada hombre tendrá sus cosas santas. Aquello que alguien dé al sacerdote será de él. Pero los sabios de Israel dicen, se entiende como que si yo le doy al sacerdote, eso es del sacerdote. No. La explicación que dan los sabios de Israel es que lo que yo le doy al sacerdote, lo que yo le doy al reino, lo que yo le doy a una familia necesitada, lo que yo le doy a una institución benéfica, lo que yo le doy a ellos es mío. ¿Se comprende? Así se interpreta Números 5:10. Cada hombre tendrá sus cosas santas. Aquello que alguien dé al sacerdote será de él. Suyo será. Pero ese suyo será no es el sacerdote. Suyo será es el que está dándole al sacerdote. Es decir, que cuando yo doy, me estoy dando. Para que se comprenda, más criollo. Diga conmigo, cuando yo doy, me estoy dando. Y cuando yo me estoy dando, no solo es a mí, sino también a mi familia, a mis hijos y a los hijos de mis hijos, hasta 2000 generaciones. ¿Sabía usted eso también? Diga conmigo, las maldiciones abarcan hasta la tercera y cuarta generación. Las bendiciones abarcan hasta 1000 generaciones. Y en el versículo 3 dice
y esta es la ofrenda que tomarás de ellos: oro, plata y cobre. Y a mí me impresionó porque literalmente era oro, plata y cobre, pero metafóricamente, simbólicamente eran tres tipos de dadores: dador oro, dador plata y dador cobre. Ahora, para que no se malinterprete, hay gente que daba cobre, pero para Dios era dador oro. Y hay gente que daba oro, pero para Dios era dador ¿qué? Cobre. Y se los voy a explicar. Y ubíquese, no para sentirse mal, ubíquese para corregir, para rectificar. De todas maneras, estos tres van a existir siempre y es difícil que lo cambiemos, hermano. Oro se refiere a la persona que sabe de una obra digna de apoyar económicamente y se motiva a dar una ofrenda antes que le pidan. Se motiva a dar una ofrenda antes de ¿qué? Que le pidan. Plata se refiere a la persona que sabe de una obra digna de apoyar económicamente y promete dar una fortuna, pero se demora en cumplir dicha promesa. Finalmente la da, pero después de sentirse un poquito presionado. ¿Conocen gente así? Tipo Chilindrina, ¿no? Sí lo hago. Tipo el Chavo del Ocho. Sí voy. Pero al final lo hace. Es plata. Y el cobre se refiere a la persona que le cuesta entender que existe una obra digna de ser apoyada, como en ese caso era el santuario, y solo da cuando es obligado por sus familiares o por su comunidad. Dio, pero empujado, forzado, para no quedar mal. Y es una categoría cobre. Ahora, los dadores oro apoyan con sus finanzas los grandes proyectos de vida. Participan con sus bienes en el ensanchamiento benéfico del reino de Dios y de su sociedad. Apoyan incluso el avance de la ciencia, especialmente en aquella ciencia que procura mejorar la calidad de vida del hombre y su entorno. Fortalecen las causas dignas y los programas sociales que buscan reivindicar a los más desfavorecidos. Es decir, los dadores oro, los otorgantes oro, entienden la necesidad de apoyar todo aquello que ensalce, pondere y acicale la imagen de Dios en el hombre y propenda a la exaltación de la justicia social y el bienestar individual y colectivo. Él entiende que debe ser apoyado económicamente y por eso entra en la categoría ¿qué? Oro. Y hoy la invitación, mis hermanos, es a que podamos desarrollar carácter de un dador oro. Carácter de un dador que entiende. De un dador que va más allá de las apariencias y comprende el significado de apoyar una causa justa. Y con esto vamos a centrarnos en lo que es o son las primicias. Y quiero contarles esta historia tan maravillosa que tiene unos códigos que vamos a ver quién las agarra. Unos principios allí sumamente poderosos para entender esto de las primicias. Y escúchenlo, por favor. Lo voy a traducir al español, algunas palabras hebreas para que se comprenda. En una noche clara en Sefat, Israel, yo conocí ese pueblo en Safet, Israel, centro mundial de la Kabbalah. Estuve allí en el 2005. Cuando el aire parecía cargado de secretos, se reunieron varios discípulos alrededor del maestro Isaac Luria, el Ari. La luna iluminaba tenuamente las colinas y uno de los alumnos le preguntó al maestro:
Rabí, la escritura dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si Bereshit significa lo primero, es decir, va conectado con primicia, ¿qué tiene que ver Génesis 1:1, el principio, con las primicias que se ofrecían en el templo y que seguimos ofreciéndole a Dios? El maestro aguardó silencio y luego respondió con una pregunta, como suelen hacer los maestros hebreos. ¿Por qué la escritura no comienza diciendo que en el inicio Dios creó los cielos y la tierra, sino que comienza diciendo en el principio? Y escucha esto. Le responde otro discípulo al maestro, que lo había aprendido del maestro. Le dice, porque principio o primicia no es solo un momento cronológico, es una virtud, es una cualidad. El maestro le hizo así. Muy bien, exactamente. Reishi es la raíz. Lo primero, oído, empiezo a lanzar los códigos. Lo primero determina la dirección de todo lo que sigue. Si la raíz está torcida, el árbol entero crecerá inclinado. Entonces, otro alumno intervino muy jubilosamente y le dijo, pero maestro, cuando llevaban las primicias al templo era solo una pequeña porción. ¿Cómo puede una parte tan pequeña sostener el todo? El Ari, el maestro, citó el principio conocido por los sabios: todo sigue al comienzo. Diga conmigo, todo sigue al comienzo. De nuevo. En el mundo espiritual, lo primero no es pequeño, es fundacional. Cuando el agricultor separaba el primer fruto, estaba rectificando la raíz de su posesión, de la suya. Declaraba con ese acto que la abundancia no era un ídolo, un dios, sino era un don. Un discípulo más escéptico le planteó al maestro una objeción al estilo rabínico. Le dijo, si el santo bendito sea no necesita nuestros frutos, ¿qué cambia cuando los ofrecemos? ¿Acaso el cielo depende de una higuera? Y el maestro le respondió, diga conmigo, todo fuerte lo que le respondió. Diga conmigo, cuando se dan las primicias, no cambia el cielo, cambia el hombre. Y cuando cambia el hombre, cambia el mundo. Aplauda el nombre del Señor. Qué tremendo esto. ¿Se está comprendiendo, verdad? Y escuchen esto. No lo escuchen todavía. Gracias, mi hermana. Gracias, mi hermano. Luego añade lo siguiente. El primer impulso del corazón suele ser apropiarse. Es mío. Ese es el primer impulso del corazón. ¿Se acuerdan cuando éramos bebés? Como los juguetes es mío.
el primer impulso del corazón suele ser apropiarse. Es mío. La primicia, el dar la primicia, interrumpe ese impulso. Es una restricción del ego, una contracción, eso sí, voluntaria. Y allí es donde comienza la redención. Esto es tremendo, hermanos. Esto me recuerda a mí la primera plegaria que se dice desde la antigüedad en el pueblo de Israel. Cuando uno está acostado y se despierta, lo primero que uno dice es: te doy gracias, Dios, Rey del universo, por haberme devuelto el alma con misericordia. Inmensa es tu fidelidad. En hebreo, modé, ani lefaneja, melech, jai bekayam, sheeje sharta binishmati, bejenla rabá emunateja. Pero hay un problema. En hebreo no debe decirse modé ani, sino ani modé. Es decir, yo, ani, te agradezco. Pero ¿por qué los sabios invirtieron? No digamos ani modé, sino modé ani. Las mujeres dicen modá ani. Porque ellos dicen, no está bien comenzar el día diciendo yo. Yo. Sino tú. Es como sonaría en español así, cavernícola, sonaría algo así como agradezcote yo. Así suena modé ani. Y esto es poderosísimo. Porque los sabios de Israel dicen, no está bien comenzar el día con yo. El ego hay que restringirlo. ¿Cómo se restringe? Cuando damos las primicias, le damos un golpe al impulso del ego de creer que todo es de nosotros. Igual cuando diezmamos. Igual cuando se presenta una oportunidad para hacer un acto de caridad, de bondad. Pero mire esto al final. Dice, Melechai bekayam sheeje sharta benishmati bejenla rabá emunateja. Emunateja literalmente significa tu fidelidad. Te agradezco, Dios viviente y eterno, que me has devuelto el alma con misericordia. Inmensa es tu fidelidad. Pero en el arcaico no dice tu fidelidad. En el arcaico dice grande es tu fe. Entonces se ha traducido tu fidelidad, porque es que ¿cómo le voy a decir a Dios, Señor, me devolviste el alma, me diste una nueva oportunidad, porque grande es tu fe? Entonces, escuché una enseñanza de un maestro que decía, sí, Dios dice, a Dios se le puede decir, grande es tu fe, pero ¿fe en qué? Fe en que usted va a aprovechar ese día para honrar su nombre. Fe en que usted va a rectificar. Fe tiene Dios en nosotros, que vamos a mejorar, que vamos a echar para adelante, que vamos a prosperar, que vamos a corregir, que vamos, hermanos, a reconocer nuestros errores. Grande es tu fe. Dígale que está a su lado, Dios tiene fe en usted, hermano. Dios cree en usted, hermano. Por eso es que le concede la vida cada día. Pero no empiece con yo. ¿Cuántos me están comprendiendo la cosa? Me estoy explicando, ¿verdad? Entonces se para otro alumno y le recuerda al maestro las palabras de un libro que también se los recomiendo. Creo que Pedrito, yo se lo vendí, el Pirkei Avot, la ética de los padres. Ahí dice, todo está previsto, pero la libertad es dada. Todo está servido, la libertad es dada. El maestro le dice al joven estudiante, ¿la primicia es entonces un acto de libertad? Y el maestro responde él mismo, sí. Libertad frente al miedo a perder. ¿Por qué muchos rehúsan dar? ¿Por qué muchos son dadores cobre que hay que forzarlos a dar? Porque ellos tienen miedo de perder, porque lo ven como perder.
Dijimos lo que decía Números 5:10. Cuando yo le doy al otro, no estoy perdiendo, porque me estoy dando a mí mismo. Pero como es una ofrenda que estoy trayendo al Señor, y el Señor ha prometido devolvérmelo multiplicado al 10 veces más, entonces ya va. Cuando yo doy, yo no estoy perdiendo, yo estoy negociando en el reino. Y perdonen la expresión, pero es que así es. Me estoy dando a mí mismo. Y no solo a mí mismo, le estoy dando a mí mismo y a mis hijos. Por la ley de la representación. Diga conmigo, por la ley de la representación. Es la libertad frente al miedo a perder. Libertad frente al deseo de poseerlo y adueñarme de ello. Y libertad frente a la ilusión de autosuficiencia. Uy, yo esta sí la tengo clara, hermano. Dios mío, esto sí me pone a mí a temblar. Cuando vienen esos pensamientos como que si yo soy el protagonista, el que estoy generando esta bendición en mi vida. Cuidado. Ahí viene, hermano, la sacudida. Hermano, mire. Hasta la modestia que podamos sentir frente a lo que Dios nos da, hasta ese reconocimiento, hasta el mismo reconocimiento de que todo lo que tengo me ha sido dado de la mano de Dios, ese mismo reconocimiento también viene de Dios. El maestro entonces tomó una fruta de la mesa y la levantó. Y escuche esto lo que dijo. Esta que me pareció rara, esta que está aquí. ¿De qué planeta es traída esta? Esto parece como como una nave espacial, ¿verdad? Por favor, diga conmigo, cuando entrego lo primero, santifico el resto. Cuando retengo lo primero por miedo, consagro el miedo. Voy a repetirlo. Cuando entrego lo primero, santifico el resto. Cuando retengo lo primero por miedo, consagras el miedo. Dice que la sala se quedó en silencio. Déjemela ahí, hermana, porque esta como que la que me voy a comer yo después de... Dicen que la sala se quedó en silencio. Y el maestro terminó con esta frase. El mundo fue creado con reishi, primicias. Y cada día es recreado cuando alguien elige dar su primera palabra al bien, su primer pensamiento a la gratitud y su primer fruto a lo sagrado. Las primicias no eran solo un rito agrícola, eran una corrección de la raíz del deseo. Y en cada generación el desafío es el mismo. ¿A quién pertenece lo primero en tu vida? ¿Al temor, al miedo o a la confianza? Porque lo primero, la primicia inclina el resto. ¡Wow! Dígalo conmigo bien fuerte. A ver, mano derecha. Solo los que se bañaron esta mañana, por favor. No sea que haga inclinar al hermano, pero para otro lado. Diga conmigo, la primicia, lo primero, inclina el resto. Si es hacia el miedo, reteniéndolo, consagro el miedo. Pero si entiendo que cuando doy me estoy dando a mí mismo, inclino la fuerza espiritual
hacia la confianza, hacia la seguridad, hacia la tranquilidad. Y como dijo el profeta Isaías, tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Denle un aplauso al Señor. Ahora, mire esto. ¿Cómo comenzó la historia del mundo, de la humanidad? En el principio. Y mire esta frase. El que ordena su reishi, su primicia, esta visión de lo primero para Dios, participa en la obra continua de la creación. Usted recrea el mundo. Mire lo que hace las primicias en nuestros corazones. Ya lo dijimos, lo primero establece la dirección del alma. Si lo primero es ego, el resto se contamina. Si lo primero es gratitud, el resto se ordena. En la ética práctica, ¿qué recibe lo primero de mi energía? Pregúntate, ¿mi vanidad, mi miedo, mi fe o mi responsabilidad? Por eso es que está prohibido en la mañana al despertar empezar con yo. Las primicias tienen una fuerza de lucha contra la ansiedad. Dar lo primero es declarar: no vivo bajo pánico, vivo bajo propósito. Levante su mano derecha y dígalo bien fuerte: no vivo bajo pánico, vivo bajo propósito. Para esta generación donde el hiperconsumo, la deuda, la urgencia emocional, hermano, está a flor de piel, las primicias es el antídoto contra la compulsión de acumular, contra la necesidad de control. Si no retengo, me hundo. Cuando es al revés. Dijo el profeta Elías que si hubiera estado en esta generación, lo crucifican también. Porque el profeta Elías le dice a la viuda: dame a mí primero. Ahora, ahí lo primero que era: inclina tu parnasá, tu sustento hacia la confianza. Y usó el término primero, primicia, reshi. ¿Y no le faltó a la señora qué? Nada, desde ese momento. Cuando uno da primicias, cuando uno entiende este acto de ser generoso o de ser donador de corazón, mis hermanos, experimenta una cura de la soberbia. Y hay algo, una palabra impresionante que hoy está de moda, que es el ¿cómo se dice made en inglés? Made. Self-made. ¿Y qué significa self-made? Yo me hice a mí mismo. ¿Lo han oído? No, hermano. Le dijo un hombre multimillonario, judío, multimillonario, que no sabía ni cuánto tenía. Le dijo un día al rabino: rabino, es imposible que yo fracase en mi vida económicamente. El rabino le dice: ¿por qué? Porque es que tengo asegurado todo, cada dólar lo tengo asegurado. Y le dijo el rabino: ¿y si el seguro falla? Le dijo: es que compré un seguro contra si el seguro falla. Entonces le dijo, rabino, es difícil que yo quiebre, yo fracase. Y el rabino le dijo: no, pues es que no hay ningún problema. Pues si no te puede quitar Dios nada, te quita a ti. Y ahí como que el hombre entendió, ¿no? Dijo: ay, ¿verdad? Sí, por eso dijo Salomón: más vale perro vivo que león muerto. O sea, si ya estoy muerto, pues ¿para qué? Y así somos nosotros, el self-made. Me hice a mí mismo, a yo mismo. Yo quiero que lo declare con una sonrisa en su corazón, mirando a los cielos, y diga conmigo: yo no me hice solo, yo no llegué solo, yo no triunfé solo. Dios me hizo y cumplirá en mí lo que me ha prometido
y concluirá la obra que ha empezado en mí. Las primicias son una vacuna contra la cultura del self-made. El yo me hice a mí mismo. Hermano, mire, nosotros respondemos a la bondad divina. Nosotros somos producto de la bondad divina. Lo que somos, lo que tenemos, lo que nos ha dado para administrar es por la bondad divina. Y a Él sea toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos.